Bueno, y como me gusta siempre compartir este espacio increíble que tenemos a nuestros amigos de INTA, que nos vienen a enseñar y a contar un montón de cosas. En este caso estamos con la ingeniera Carolina Sosa, que es investigadora de la Estación Experimental de San Juan, aquí en Pocito. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Me gustaría saber la especialidad. Podemos hablar de vaquita de San Antonio. Sos ingeniera y te especializás en... Artrópodos. Ajá. Artrópodos. Sí, los artrópodos serían, además de los insectos, otros organismos que se comportan como plaga, y en el caso de hoy es como un capítulo especial, serían enemigos naturales o controladores biológicos. Bien, eso te quería preguntar, pues sé que hay como una pregunta para que arranquemos y decir, bueno, porque las vaquitas de San Antonio creo que es uno de los insectos más populares y que normalmente está asociado al cariño, porque de los chicos nos van metiendo los dibujitos, la vemos. ¿De qué se trata esto? Sí, igual yo siempre trato de desromantizar a las vaquitas, porque es verdad, tenemos una imagen positiva, nos traen suerte, eso es y son bonitas, entonces uno tiene una imagen positiva. Pero en esto de desromantizar, me parecía más profundo el mensaje de empezar con una pregunta. Bien. ¿Sabemos lo que comemos? ¿Sabemos qué alimentos estamos consumiendo? O la podemos dar vuelta a la pregunta, ¿qué alimentos queremos comer? Bien. Entonces, parece que no tiene nada que ver y van a ver cómo sí. Claro, ¿cómo llegamos al alimento desde la vaquita? Van a ver cómo sí tiene que ver y me parece que las van a empezar a querer más ahora con esto que les estoy diciendo. Contanos un poco de qué función cumple, porque dijiste controladores naturales de plagas, porque hay un montón de tipos de vaquitas, ¿no? Sí. Sí. ¿Y los colores las diferencian? ¿Cómo nos podemos dar cuenta? A veces sí, aunque hay otras que se parecen un montón. Sí. Sí, el control biológico entonces es un servicio ecosistémico, ¿verdad? Los ecosistemas en donde nosotros vivimos, las personas, ya no son naturales, ¿no? Las hemos modificado bastante. El servicio ecosistémico más importante o principal es la producción de alimentos. Exactamente. Y están muy directamente relacionados el control biológico y la polinización. Bien. Ahí hay otros artrópodos implicados que también gozan de buena fama y son las abejas. Las abejas. Exacto. Y hay otros organismos. Sí, hay mosquitos, hay de moscas. Las moscas que no las queremos también polinizan. Bien. Entonces nos vamos a enfocar porque hay un montón de controladores. Yo acá les traje para mostrarles en vivo y en directo y que sepan el tamañito y qué aspecto tienen otros depredadores o controladores, además de las vaquitas. No sé, ¡uy! Corrí todo. Sí, lo querés mostrar. A ver, yo lo voy a mostrar por acá. Dale. Te muestro acá. Pero básicamente los controladores biológicos lo que hacen es regular las poblaciones de otros organismos a los cuales nosotros les llamamos plagas. No son plagas. Claro. Se trata de cadenas alimentarias, de redes alimentarias que existen en la naturaleza. Nosotros como cultivamos determinadas plantas que las usamos de alimento y hay organismos que se alimentan de esas mismas plantas, las clasificamos como plagas. Exactamente. ¿Sí? Pero hay que sacarse la idea de bicho malo, bicho bueno. Una pregunta... Todos cumplen un rol, digamos. Que eso es muy importante de tenerlo claro, ¿no? Sí, tal cual. Y una de las consultas que más nos hacen en el INTA es, tengo este bicho, ¿cómo lo mato? Esa es la pregunta que más se hace. Y la verdad es que uno puede convivir incluso con lo que se llama plaga. De hecho, quiero hacer una acotación aparte, ¿no? Por ahí los productores, cuando tienen que hacer determinadas aplicaciones, tienen que tener en cuenta los horarios, más que nada, hablamos, me voy a las abejas, los horarios de vuelo, cómo se aplica, cuál es la carencia, porque hay muchos insectos que son totalmente benéficos. Exacto. Entonces, de hecho, los productores agrícolas contratan colmenas para tener mayor polinización. Sí. Con el tema de la vaquita puntual, ¿de qué se alimenta hoy? Y acá en nuestro ecosistema, en San Juan modificado, ¿cuál es su alimento hoy, digamos? Bueno, las vaquitas son bastante generalistas, si se tienen en cuenta otros organismos que son controladores biológicos. No, hay algunos sí, mira, yo traje una foto de una que se parece un montón, pertenece a la misma familia casi, pero no es, yo ahí puse... Parecen pero no son, eso era a propósito. Parecen vaquitas de las que controlan plagas, pero en realidad comen plantas. Y esta es otra.
está verde con manchitas naranjas. Vos decías si los colores servían. Acuérdense, la que vean verde con manchitas naranjas, eso se come las plantas, ¿sí? Ah, mirá, entonces, no son todas buenas o controladores biológicos. Bien. Sí, es como vos decís, hay que tenerlas en cuenta a la hora de diagramar un manejo de cultivo, sobre todo si vamos a usar pesticidas. Exactamente. ¿Sí? Y acá tiene que ver la pregunta del inicio, la producción de alimentos con los controladores biológicos, con qué tipo de alimentos queremos consumir. Existen otras maneras de combatir plagas, sí, y que están alejados de todo lo que sea contaminante, ¿sí? Y vamos a obtener entonces alimentos más inocuos. Bien. Y se trata, por ejemplo, una de esas medidas de potenciar la acción de los controladores biológicos. Bien, ¿de qué manera? Porque yo veo que acá tenemos varias, digamos, 3 variedades de vegetales, digamos. Tenemos caléndula, esto es hinojo. No, ajenjo, es ajenjo. perdón. Ajenjo, y este es matico. Matico. Sí. ¿Qué rol cumplen? Son plantas aromáticas, o sea, hay muchas personas que le tienen en su huerta o en su jardín y si no se adquieren fácilmente, son fáciles de conseguir. Entonces, no sé si lo estarán pasando ahora la presentación que traje, sí, pero ahí yo les mencionaba una técnica que se llama plantas reservorio. Bien. Por ejemplo, sería asociar este tipo de plantas al cultivo o la planta que yo tengo interés en consumir, y lo que hace es un restaurante de vaquitas sería, bien, algo así, para decirlo fácil. Perfecto. Atraen pulgones, que es uno de los alimentos principales, vos recién me preguntabas qué comían, comen insectos blandos. Bien. Pulgones, cochinillas, moscas blancas, todas plagas súper frecuentes de la huerta. Tremendo, en los tomates, en las vides, en los olivos, en todos lados. Si bien hay plantas que por ahí repelen plagas, sí, otras atraen a las vaquitas, esta no, lo que atraen son pulgones. Bien. Y son pulgones de especies que luego no se van a volver una plaga para el cultivo que nos interesa. Bien. Entonces, por eso es muy interesante. Bien. Hay muchos estudios que avalan esto. Entonces, lo que estamos haciendo es dar condiciones para que estas vaquitas que son voladoras en el estado adulto no estén de pasada en nuestra casa o en nuestro cultivo o en nuestro jardín, sino que se instalen, porque le estoy dando un restaurante. Te digo que el concepto es muy bueno y explica un poco también lo que sucede con muchos cultivos, ¿no? Tipo la típica campiña francesa con los rosales en las cabeceras de los parrales, claro, o mucho cultivo de baja escala, que está siempre la caléndula ahí, ¿no? Sí, la caléndula es muy buena. Aparte, recién también, no te dije, además de consumir a otros insectos y controlarlos, las vaquitas en el estado adulto consumen néctar y consumen polen. Bien. Para completar, digamos, sus requerimientos nutricionales o para sobrevivir, porque si yo no tengo plagas, no tienen que comer y se me van a ir. Claro. Pero si yo les ofrezco flores, por ejemplo, sí, el concepto de aumentar la biodiversidad, eso sería como, sí, más genérico, trata de poner plantas de diferentes tamaños, herbáceas, arbustivas, árboles, que muchas veces no hay que ponerlas, sino que hay que dejarlas. Claro, hay que dejarlas. El concepto generalmente es voy a cultivar, desmonto. Claro. Bueno, sería no, dejarlos estratégicamente, por eso se habla de un rediseño del agroecosistema. Bien. Existen conceptos como corredores biológicos, que sería, por ejemplo, cultivar algo en el interfilar de un cultivo perenne, sí, o sea, entre las filas de vides, entre las filas de frutales, olivos, etcétera, es algo muy bueno en este sentido, ¿no? Para dar recursos a los controladores biológicos. Y hoy... Casa y comida, básicamente. Claro, no, exactamente. Sí. Digo, qué importante tener en claro que estos controladores biológicos también nos ayudan a bajar, en el caso de cultivos de mayor intensidad no domésticos, a bajar el requisito de aplicaciones, ¿no? Porque al tener un controlador biológico, lo que hacemos es tener que aplicar menos. Y al tener que aplicar menos, tenemos un alimento, mira, tenía todo que ver, tenemos un alimento mucho más inocuo o que intenta ser más inocuo, ¿no? ¿Viste que tenía que ver? Esa pregunta del inicio se puede responder al final. Y es muy interesante verlo así, no solamente como un bichito lindo y de la suerte, sino fíjense qué importante es el rol ecosistémico de las vaquitas. Que la verdad es que creo que es muy importante, está muy claro. Obviamente los invito, como siempre, que se acerquen a Pocito, ahí a INTA Pocito, a la estación experimental, porque
hemos apenas sobrevolado esto, porque hay un montón, trajo un montón de material. Yo acá les traía hace tiempo. Sí, mirá, se escapó una. Ah, buenísimo. Ahí tenemos una. Esta es una larva, porque en su ciclo biológico pasan por el estado de adulto, el adulto coloca huevos, y cuando nace es esa larva, la podés tener en el dedo si querés. A ver, permiso, yo voy a hacer televisión en vivo. Sí, de una. A ver, vamos a subirla acá. Tanto las larvas, que es ese estado juvenil, que no se parecen nada al adulto, también es re voraz y come plagas. Luego pasa por un estado de pupa, que es un estado de quietud, en donde cambia y termina pareciéndose al adulto que conocemos. Aquí hay pupas, que si querés lo puedes tener en la mano y que enfoquen también. Ese estado ya no come, ahí usa toda la energía de cuando era larva y comió pulgones, cochinillas, y lo usa para transformarse en el adulto, que son estos que tenemos aquí, que están súper activos. Yo lo que les traje acá es cómo los vamos a encontrar. Esta es una cría casera, uno lo puede hacer con el hermético que tenga. Sí. Arriba yo le había puesto una telita que es el voile, la cortina finita que uno pone para que entre luz, esa, y lo agarré con una gomita. Es todo bien caserito. Abajo tiene espuma vegetal para mantener humedad. Y hoy, en este momento, con esta estación en San Juan, las encontramos un montón. Mira, ahí hay otra larva. En los álamos, en las hojas secas, en el colchón que hay de hojas secas en el suelo. Sí, porque el suelo está más calentito que estar arriba. Entonces, las podemos buscar ahí y las podemos criar. Sí, totalmente. Yo propongo lo siguiente. Las podemos reproducir y después mandarla al jardín. Me encanta. Yo propongo lo siguiente. A todos los que son bicheros y les gusta, hagan esta prueba, salgan a visitar, a recorrer las calles de San Juan, ahí cerca de las acequias donde están los álamos. Búsquenlas y empecemos a criar porque es una muy buena forma de... lejos lo que los va a guiar es que las hojas brillan porque van a tener melaza, que es lo que producen los pulgones, o sea, la plaga. De lejos vamos a ver algo que brilla, nos acercamos, incluso va a estar chorreado el piso, hojas, y busco, porque es que como que acostumbrar el ojo un ratito y ver el movimiento. Están las vaquitas ahí moviéndose. Muchísimas gracias, Carolina. Creo que ha sido muy ilustrativo, se acercan por ahí y muchas gracias a la gente de INTA que siempre nos tiene con la mejor información y educación de todas estas cosas que tenemos que tener. Vamos a continuar con Cultura Inquieta de la mano de Germán.